Ya vemos que los efectos de la falta de coordinación dañan severamente el desempeño de la cadena de suministro y de cada uno de sus elementos individuales, lo que es precisamente el tipo de comportamientos que ocasionan esta falta de coordinación. Entonces, de entrada es cualquier cuestión, como lo habíamos mencionado, que busca el beneficio de solamente una de las partes, o que todo el mundo busque su propio beneficio y se olvidan del beneficio común. Entonces, ese es el principal y cuáles son algunos de los ejemplos que tenemos, ¿no? Algunos son los incentivos, o sea, la zanahoria que cada uno de los elementos de la cadena de suministro persigue. Como lo vimos también en un inicio, es información, cómo manejamos la información, cómo se genera la información, la calidad de la misma información y cómo se dan precisamente los procesos. El tercero es cómo ejecutamos, ¿sí? El tipo de operaciones que se realizan, cómo se realizan, a qué le damos prioridades. La cuarta son las estrategias particulares de precio que persiga alguno de los elementos de la cadena de suministro de forma individual. Y el 5 son los distintos comportamientos generales que pueden tener las empresas que integran la cadena de suministro y que la forma en que lo realizan termina afectando a esta. Dice, con respecto a los incentivos, es cuando cada una de las áreas, y dentro de la misma empresa se presenta un ejemplo, son las áreas comerciales y las áreas operativas. Las áreas comerciales generalmente, o sea, reciben su bono o inclusive su sueldo, está ligado a cada una de las unidades que vendan, sea por el margen que dejan o por el volumen de la venta. Mientras que a operaciones, generalmente el incentivo que recibimos es con respecto a la reducción del costo. Entonces, esos incentivos en ocasiones se contraponen y hacen que la cadena de suministro no funcione, o sea, que se bloquee. Por un lado, ventas quiere vender, por otro lado, nosotros queremos proteger el costo. Cuando consideramos que las ventas no reúnen los requisitos de utilidad que establecimos o que rebasan lo que es nuestro estimado, nuestra proyección o la meta que tenemos sobre la tonelada movida o sobre la caja movida, pues entonces podemos bloquear y esto al final de cuentas no se mueve. Y en las empresas pasa lo mismo. Las empresas a lo mejor están en proyectos de buscar reducir su capital de trabajo, mientras otra está buscando incrementar sus ventas. Entonces, este tipo de conflictos hacen que el incentivo sea diferente, que la cadena de suministro por lo mismo padezca, ¿no? No se dé el beneficio global que se pretende, ¿no? Y con respecto a la información, bueno, ya lo habíamos platicado, o sea, esta información no fluye de manera correcta, o es información que sus orígenes es errónea, o buscan bloquearla, o no llega a tiempo, o no llega a las personas debidas, o por el contrario, se comparte con todos y no hay un control de la información de cómo ésta fluye y a qué destinatarios debe de llegar. Y por el lado de las operaciones, es lo que veíamos, la forma en que alguna empresa, alguno de los miembros de la cadena de suministro, por ejemplo, pues yo estoy buscando en los objetivos de eficiencias operativas, ¿no? Entonces, a lo mejor requerimos un lote pequeño para poder atender la demanda conforme ésta se presenta. Algunos de los elementos dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar un lote más grande que me permita utilizar más mis equipos. Entonces, si él toma esas decisiones de manera individual, va a retrasar algunos de los otros elementos de la cadena de suministro, va a implicar que se le acumule una gran cantidad de inventario al inicio del proceso que termina afectando el desempeño por buscar su meta individual, ¿no? Con respecto al precio, y ahorita, bueno, falta para una promoción que tenemos aquí en México, que es Julio Regalado, y yo he participado en empresas que fui proveedor. Uno pretendería que a lo mejor es esta empresa quien absorbe el costo y no es cierto, es el proveedor. Entonces, en este caso, tenemos que estar sobreproduciendo algún tipo de producto que se va a ir en ofertas armadas. Tenemos que sacrificar nuestra utilidad y esto lo hace directamente la empresa en particular, ¿no? Y el caso de Walmart, por ejemplo, él no tiene a
algún tipo de promoción especial, él la aprieta desde el principio. Su política de precios es precios bajos siempre, ¿no? Entonces, eso genera algún tipo de estabilidad. Entonces podemos ver los resultados. Como sea, el negocio de Walmart ha sido estable por los últimos años, independientemente de cómo estos se han visto beneficiados por su foco en la logística y en el manejo de las cadenas de suministro. Son ejemplos que tenemos y que de alguna forma son reales e impactan, ¿no? En general, como decimos, al final es cómo se generan esos beneficios, los tipos de contratos que establecemos para controlar el comportamiento de todos, las penalizaciones. Asimismo, es cómo vamos a repartir los beneficios si la cadena de suministro es exitosa, que es al final de cuentas lo que todo el mundo estamos buscando que eso pueda ocurrir. Entonces, es importante que tengamos presente todas estas series de comportamientos que afectan la cadena de suministro para combatirlos, establecer los mecanismos que nos van a permitir solucionarlos. Y para terminar, esta es la última lámina en la que vamos a ver qué tipo de acciones nos permiten corregir esos comportamientos y permitir que la organización trabaje de manera coordinada, ¿no? Entonces, lo primero pues, es alinear los incentivos. Lo mismo, las penalizaciones. O sea, que queden claro qué es el comportamiento esperado de cada uno de los elementos de la cadena de suministro. Por eso es lo importante, decíamos, la parte de la integración que se tiene que dar entre los componentes de la cadena de suministro. Entonces, desde ahí vamos a establecer cuáles son los incentivos y establecer los mecanismos que lo controlen. El manejo de la información es vital, ¿sí? El que todo el mundo tenga la misma información en el tiempo preciso, en el que sepan ellos o todos los demás elementos de qué forma contribuyen a que la organización, a que la información esté presente en la exactitud que se requiere. Ocasiones en las cuales manejan de entrada, no platicamos en estas clases sobre el sistema de producción Toyota, pero desde que fue establecido y que desde mi punto de vista sienta las bases de cómo debe operar una cadena de suministro, establece cómo deben operar sus distintos proveedores. Y obviamente para las empresas que se integran a un proceso de producción de Toyota, pues recibe una capacitación y de forma clara qué es lo que se espera de ellos. Definir una estrategia de precios, el que nos ayude a que la cadena de suministros no se estrese, que los costos puedan permanecer estables, y que sí podamos tener de manera en que podamos motivar, obviamente previamente establecido y ya planeado, un mecanismo de precios, de descuentos, de promociones que puedan ser utilizados para que puedan disparar las ventas o puedan nivelar las ventas si es que han tenido alguna rebaja y que nos permitan ser competitivos, ¿no? Y por último, una serie de contratos que permitan que todo el mundo en la cadena de suministro confíe en que los demás elementos van a hacer su parte, que no ocasionemos un efecto látigo no sabiendo lo que los demás van a hacer, precisamente habiendo sido testigos o habiendo padecido comportamientos pasados. Bueno, pues este es un tema, reitero, muy importante, así como mencionábamos en un principio. Si la logística puede ser definida por una sola palabra, que es flujo, la cadena de suministro pasa con la coordinación. Si no existe coordinación, no tenemos una cadena de suministro de forma eficiente. Y esto se va a notar al momento que nos comparemos con otra cadena de suministro que sí lo haga y lleguemos juntos al mercado. Es fácilmente predecible lo que los consumidores finales opinarán y sobre quiénes decidirán. Agradezco mucho su atención. Gracias.